Un saludo para todos, mi nombre es Pavel Rodríguez, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y para la Cátedra de Política, Economía y Sociedad estaremos pues glosando algunos aspectos relevantes en lo que tiene que ver sobre el concepto de fundamentalmente la ideología. Eh, Hemos trabajado un poco a partir de algunos elementos que definitivamente ponen la ideología sobre el escenario tanto de lo nociológico como de lo sociológico, es decir, que es improbable, por no decir que casi que infatigable, abordar el concepto a partir de la unilateralidad, sea de la sociología o sea de la nociología, que comprende varias aristas de la subjetividad, la intersubjetividad, el tema del error a suerte de una elaboración emotiva, donde el tema de la emoción es fundamental y donde definitivamente también existe una escala sociológica que no puede sacar a la ideología de los criterios inherentes a las superestructuras. Y ello pues hace que el estudio de la ideología como conjunto implique varias dimensiones de análisis, ¿no? Que tienen que ver, ya lo nombrábamos, desde la nociología hasta los aspectos sociológicos y que una conjunción de estudios desde la multidisciplinariedad, entendiendo, digamos, una ontogénesis variada, nos obliga quizá a tener ese tipo de abordaje desde ese punto de vista. Pues obviamente hacer un pequeño esbozo histórico resulta importante, pues a partir en el temprano siglo XIX con The Stud de Tracy, nace el concepto, quizá quien le dio más, digamos, forma al concepto fue Marx y Engels en principio, particularmente con el concepto de la falsa conciencia. El concepto de la falsa conciencia ya empieza a dejar como cierta carga de peyoratividad desde la sociología y la filosofía al concepto de ideología. Pero si algo ha envuelto la ideología es también cierto carácter de paradoja, ¿no? Porque después esos marxistas tan remarcables como el mismísimo Lenin hablaría, por ejemplo, de una ideología del proletariado. Y parece que esta figura marxista o protomarxista nos pone en ese escenario de comprensión de lo que paradójicamente implica el concepto de ideología. Desde el punto de vista de la falsa conciencia estamos haciendo el reconocimiento nociológico, una mistificación, ¿sí? Algo que al ser falseable, pues de alguna forma se dirime entre la verdad y la mentira, por eso es una falsa conciencia. Pero cuando hablamos de ideología del proletariado ya entramos al aspecto emotivo, intersubjetivo, discursivo, retórico que también tiene la ideología y que por supuesto como causa social también lo enmarca en los procesos de estudio sociológico como superestructura. Y es donde hay escenarios a tener muy en cuenta en lo que significa de alguna forma reconocer, por eso el ensayo le pone algo de mistificación de las masas también, ¿sí? Porque de alguna forma, si bien existe un factor que es falseable, también hay una dimensión que pone a la ideología en ese escenario. Yo hablo de una mistificación sociológica de las masas y pues quiero aclarar que el título tiene que ver precisamente con eso, la mistificación como proceso de falseabilidad, ¿sí? Sociológica, porque es ese estudio que se hace sobre esa falseabilidad, pero que también tiene un impacto sobre las masas, sobre todo en un tema que en la política tiene una estructura muy particular. Por ejemplo, en el ámbito de lo político podemos hablar de que los discursos en términos de estructura, y hacían una comparación muy interesante con el tema de la gramática, obedece casi a la misma línea, ¿no? Finalmente no importa la estructura discursiva en última, lo que importa es quién emana el discurso y cuál es el factor emotivo que define los intereses de movilización, de exhortación a la movilización que tiene ese discurso. Y eso es como el trasfondo que tiene la ideología. Es precisamente cómo movemos a partir de las emociones dentro de discursos que tienen tanto un factor especializado para aquellos eruditos, constructores, teóricos, interpretativos, comunicadores, el tema del periodismo también, el tema de la masificación de la información juega un papel crucial, como también ese mensaje final, ese mensaje que finalmente queda en los recodos, que tiene que ver con esos tópicos, eso, en topois y esos lugares comunes que como términos permiten que las personas se casen con una causa y sin tener un conocimiento profundo de una ideología la puedan profesar, apropiar y enmarcarse en los segmentos culturales y sociales que profesen la misma idea, ¿no? Y hay unos tópicos de lo que Nicolás de Cusa llamaría las antípodas iguales que nos permiten caer en ello, ¿no? La estructura retórica para izquierda y derecha puede ser lo mismo, sobre todo en la negación del otro o la maleficencia del otro, ¿sí? Al otro se le asocia a lo malo, a lo oscuro, en el caso político a lo antidemocrático, a lo autoritario, a lo dictatorial, a todo lo ominoso, ¿sí? Y lo que yo me planteo, así sea la misma estructura, es lo bueno. Y se vuelve un problema ciertamente maniqueo
que en esos topoi, en esos tópicos también permite que ciertas personas que se circunscriban a las prácticas ideológicas, particularmente estudios del plano de la política, les permite decir, bueno, me suscribo a esto, me suscribo a aquello, en la medida que considere pertinente esto o aquello, porque niego al otro, ¿sí? lo tipifico como malo, y simplemente más allá de la profundidad me quedo con la retórica que me permita defender un cierto punto de vista, donde volvemos a decir, las retóricas suelen ser similares, suelen ser ciertos argumentos de autoridad, pero pues que de alguna forma se definen por quién emana el discurso, ¿sí? El factor del discurso, eso es muy Foucaultiano dentro de la arqueología del discurso, tiene que ver mucho con ese estudio histórico de quién es el que emana el discurso para que tenga el impacto, sea en la construcción erudita o en su defecto en la construcción popular, que también tiene este tema de la ideología, que como le decimos comprende esas dos aristas, comprende la arista de lo nociológico, tiene un factor de falsabilidad, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la parcialidad, tiene que ver con la rigurosidad o el análisis de la rigurosidad que pueda tener la construcción ideológica, y por otra parte, pues tiene ya el efecto social, ¿no? El tema de las causas, el tema de los movimientos sociales, el tema de la dinámica, el tema de la política, el tema del discurso, y por consiguiente toda la influencia que el tema ideológico reposa sobre el poder. Es como algo que podríamos decir a la luz de grandes escritores que pudimos revisar en la construcción textual, pero dejar este elemento de que dentro de una lógica suerte de paradoja, a suerte de contradicción, a suerte de oxímoron, dentro de esa lógica que también comprende lo nociológico y lo sociológico, además de abrazar ambas concepciones, ¿sí? También es imposible no estudiar la ideología a la luz de estas distintas expresiones. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por supuesto por este tipo de reflexiones que en torno a un tema tan vigente dentro de lo que son las relaciones del biopoder de lo humano, comprende elementos como lo que tiene que ver con la ideología, estudiar a la luz de esas aristas. Que tengan un feliz resto de jornada.